Hola, buenas. Mi nombre es Johnny Miranda. Esta vez quisiera exponer un poco sobre lo realizado en el proyecto final que tiene que ver con el estado nutricional de diabetes. Acá, entendiendo el negocio, podemos comprender cuáles son los objetivos deseados, que tiene que ver con tener una perspectiva exploratoria sobre los datos o patrones sustentados estadísticamente, crear segmentaciones o clústeres con 3, 4 o 5 conglomerados según mejor sustento presenten los datos, y la creación y sustentación de un modelo de regresión que me prediga tempranamente cuáles son los perfiles que debieran atenderse con mayor prontitud. Entonces, comenzando, acá procedemos a revisar los datos. Antes de ello tenemos que cargar las librerías. Posteriormente cargamos los datos. Observamos que esos datos tienen bastantes espacios en blancos, y también observamos que hay variables que están mal calculadas, o sea, los cálculos aritméticos. Confirmamos, por ejemplo, el índice de masa corporal no es el correcto. Cuando verificamos estadísticamente el calculado versus el que se nos suministró, había una diferencia sustancial en cuanto a sus medias, así que logramos reemplazar esa variable por una variable correcta, siguiendo la fórmula correcta para calcular el índice de masa corporal. Eso se hizo posteriormente a haber imputado todos los espacios en blanco de las variables que se utilizan para calcular esa variable derivada, dicho sea de paso. Las imputaciones se hicieron tanto para las variables numéricas como para las categóricas. Aquí están las funciones donde se crearon, están los datasets ya transformándose, y logramos ver un gráfico donde prácticamente se puede apreciar cómo están todas las variables completas al 100%. Seguimos transformando los datos. Bueno, aquí vemos las variables que les mencioné hace unos minutos atrás: el índice de masa corporal, el índice de cintura de estatura y el índice de masa corporal magra por kilogramos. Estas variables fueron creadas y fueron adjuntadas al dataset que estuvimos utilizando. Se ve gráficamente la normalidad de cada variable ya después de haberlas normalizado. Se puede observar también cómo está el grado de correlación de esas variables. Se utiliza también algunas variables WOE, asignándole pesos para variables categóricas que tienen una ordinalidad. Acá los pesos, vale la pena mencionar, fueron asignados en función de la correlación con la variable target, que es la que apunta si cada registro de cada persona tiene alta probabilidad o tiene baja probabilidad de padecer de diabetes. Entonces, en función de esa variable, siendo 1 la que apunta a diabetes, le estuvimos dando peso a las variables que mayor incidencia tienen sobre esa variable target. Los pesos fueron asignados de esa manera, y lo de menos valor, obviamente, a los que tienen menos probabilidad de tener la enfermedad de diabetes. Después de haber transformado la data, procedemos entonces a preparar los componentes principales, y lo comenzamos a ver también aquí para ver cómo se componía, ¿no? Cuáles eran la distancia, cómo estaban distribuidos, hasta cuántos componentes podíamos tomar. Todo eso lo podemos ver acá, y la densidad de esos componentes, cuánto agrupa en variables, en variabilidad, también lo podemos ver aquí con esta función. Luego de haber estipulado la variable que me llevaba mis componentes, entonces procedemos a clusterizar
donde utilizamos 3 algoritmos para saber cuál era el más apropiado: el WSSE, que me decía que deben ser 5, el Silhouette, que me decían que deben ser 3, y el GapStat, que sí me salía un solo clúster. Entonces, como el 5 era el máximo, procedimos a crear un bandograma aquí, diciéndole que me lo parta en 5 grupos, y ahí podemos ver con mayor claridad cómo están conformados esos clústeres dentro del dendrograma. Posteriormente creamos los perfiles utilizando 5 conglomerados como perfil 1 y perfil 2 utilizando 3, y así estuvimos haciendo el llamado o la invocación para que se muestre en el R Markdown cada uno de los perfiles con las sugerencias que mostramos aquí según los patrones que pudimos ver en el perfil que se emitió. Entonces acá le damos el NIT para generar el reporte, y en unos pocos segundos veremos cómo se despliega. Está haciendo todo el flujo de limpieza, transformación, revisando la normalidad, el PCA, está calculando lo que es la clusterización. Ahí hay un pipe donde hicimos un select para no sacar todas las variables, sino solamente las variables que representaban mayor variabilidad dentro de cada componente, y esas son las variables que vamos a estar seleccionando para que brinden mayor información en cada perfil que se analizó. Entonces vamos a esperar que ya termine, ya debe estar terminando de generarse el NIT, y por lo que pudimos ver, para el tercer perfil de los 3 conglomerados, el tercero, podemos ver aquí, tiene un índice, una clasificación de diagnóstico de índice de masa corporal más alto. El tercero, el clúster 3. Quiere decir que las mujeres, porque están arriba del 60%, eso cuando le dimos los pesos en el WOE, de arriba del 60, de 0.6 para arriba, son mujeres. Aquí las mujeres, en su gran mayoría, que tienen un promedio de peso de 67.6 kilogramos y que miden en promedio 1,60, cuyo índice de cintura está alrededor de 0.86, tienen alta probabilidad de padecer de diabetes. Vemos que los índices están por arriba, son patrones que uno ve aquí para este tercer perfil, el tercer perfil, sí, dentro de los 3 clústeres. Pero para la parte de 5 conglomerados, 5 clústeres, el quinto perfil fue que me denotó mayores grados de incidencias. O sea, ahí es donde apunta que puede haber alta probabilidad de padecer de diabetes. Fíjense, por ejemplo, la clasificación de diagnóstico del IMC está en 83.5. La clasificación de perímetro abdominal igual está en .994, casi 1. Acá arriba también era el más alto. El sexo también me dice que son mujeres y tienen en común prácticamente la misma talla. Tienen prácticamente la misma talla, el mismo peso. Mujeres igual, coinciden. La cintura también coincide en .86 en ambos lados. La clasificación de diagnóstico del IMC es un poquito más alta acá arriba, acá abajo para los 5, en el perfil de 5 conglomerados. Y en el mismo caso coincide la clasificación de perímetro abdominal en los 2 casos. O sea que estos 2 perfiles coinciden en ambos
en ambos casos, o sea, el perfil 3 y el perfil 5. Eso me dice a mí que es confirmado que este perfil es el que hay que atender con mayor prontitud o prevención. Entonces, con esto culminamos acá un breve pantallazo de lo que logramos hacer, entendiendo cómo aplicar las funciones y cómo preparar la data para que sea tomado como insumo en la toma de decisión. Muchas gracias.